siervos, el pastor, el acercado por el público de los pastores de la Madre Iglesia de Palestina. Estaba sentado ahí que podía compartir con vosotros. No os preocupéis, no vamos a hablar temas complicados. He buscado un tema sencillo y breve. En este gozar. Yo sé que algunos teníais ya miedo, pues dejar la tarde, pero bueno, todavía puedo dar la tarde, todavía, pero espero ser. ¿Cuántos habéis traído Biblia? Alex, Biblia. ¿Cuántas Biblias hay? Los móviles, no van a entrar en las redes sociales a la hora del culto. El que tenga Biblia, vamos a leer unos versos, digamos que maravillosos, libros de Mateo. ¿Se escucha bien? No. Mateo. Muy distorsionado, ¿verdad? Creo que sale mucho por esos altavoces. No sé. Bueno, el que sepa que mire. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 25, fijaos que versos especiales. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Puede dar un aplauso para Jesús? Las palabras temor, atemorizado, temeroso y aterrorizado aparecen un total de 591 veces en la Biblia. Es por esto que esta frase, que está 365 veces en la Biblia, que es no temas, transmite uno de los mensajes más importantes que Dios quiere que su pueblo comprenda. Él está muy interesado en que su pueblo no tenga temor. Tengo que decir que aunque Dios nos dice no temas 365 veces en la Biblia, una para cada día del año, los seres humanos experimentamos temor y aprensión desde el mismo comienzo de la vida en esta tierra. Incluso los bebés recién nacidos experimentan temor. Un grupo de investigadores estudiaron en Estados Unidos las expresiones faciales de los bebés humanos. Tengo que decir que solamente el 6% de la comunicación entre los hombres es hablada. Todo lo demás es lenguaje corporal y gestos. Cuando tú estudias ese 94% de lenguaje corporal y expresiones y microexpresiones, te das cuenta que en muchas ocasiones estamos diciendo mucho más de lo que aparentamos. Estudiando las microexpresiones de los bebés recién nacidos se dieron cuenta de algo. Y es que estos bebés recién nacidos, nada más nacer, ya sentían miedo. Y tú puedes decir, ¿por qué? Muy sencillo. Mientras están en el seno de su madre, esos niños están en un ambiente protegido, a una temperatura constante, escuchando el corazón de la mamá. Cuando salen a un mundo cruel, porque este mundo es cruel, no es sencillo para la vida. Si dejas a un bebé ahí fuera, muere. El frío, el ruido, el ambiente, y el niño tiene miedo. Por eso, cuando este niño tiene miedo, se expresa de la forma que sabe, empieza a llorar. Y no necesita comida ni agua, simplemente necesita que su mamá lo coja y volver otra vez a escuchar su corazón. Y cuando escucha el corazón de la mamá, se calla. Deja de llorar. Y tú dices, Raúl, es normal que un bebé o un recién nacido tenga miedo. Es demasiado pequeño, el mundo es demasiado agresivo. Hay demasiadas cosas que no conoce, que no entiende. Ya, pero tenemos que entender que el miedo jamás desaparece del corazón del ser humano. Simplemente cambia, muta, se transforma, se adapta. Pasa el tiempo y tienes el niño de 4 o 5 años. Y los niños tienen miedo. Tienen miedo a la oscuridad. Por eso los niños tienen que dormir
aunque no quiero mirar a nadie, que hay gente que aun siendo mayor todavía tiene miedo a estar a oscuras. Yo recuerdo, Tamango, que viendo en ocasiones esas películas de miedo en casa, le digo a mi mujer, tráeme agua. Y dice, yo no voy. Traes agua al pasillo. Y digo yo tampoco. Entonces es normal que los niños de 5 o 6 años tengan miedo. Tienen miedo porque a veces te despiertas en la noche y ese montón de ropa que tienes encima de la silla, por arte de magia, se convierte en un monstruo. Y los niños abren los ojos, ven, identifican esa sombra como algo que les quiere hacer mal y fijaos la solución del niño. Me voy a hacer otra vez el dormido para que ese monstruo no me haga. Tienen miedo del monstruo que está debajo de la cama. Y a veces miran. Y la pregunta lógica es, ¿y si miras y es verdad que hay un monstruo, qué haces? ¿Le saludas? Y dices tú, Raúl, es normal, con esa edad es normal que los niños tengan miedo a la oscuridad, a sombras, al monstruo debajo de la cama. Pero cuando ese niño crezca, desaparecerán los miedos, desaparecerán los temores, pero el temor nunca desaparece, simplemente muta, cambia, se adapta. Ahora son adolescentes y ya no tienen miedo de la oscuridad ni de sombras que parecen monstruos, ni tampoco tienen miedo de otras cosas. Ahora los miedos son diferentes. Tienen miedo a no encajar, tienen miedo a que la gente les rechace por cómo son. De ahí que entre la niñez y la adolescencia, la inocencia que siempre nos ha perseguido, este mundo nos enseña por el rechazo a empezar a levantar capas y capas de apariencia. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo tenemos miedo de no ser aceptados, de no pertenecer al grupo. A eso se le llama la presión psicológica del conjunto. En una ocasión hablé con un joven y le dije, pero a ver, fulano, ¿por qué has vuelto o por qué has cogido el tabaco? Me dijo, es que todos mis amigos fuman. Y si yo no fumo, no soy parte de ese conjunto, de ese grupo. Todos tenemos miedo. De ahí que con el tiempo, ante las presuntas heridas producidas por el rechazo, levantamos capas y capas de apariencia. Porque nos importa muchísimo ser aceptados por los demás, ser uno más del conjunto. El clavo que sobresale, la vida nos enseña que le dan un martillazo. Entonces todos queremos ser uniformes. ¿Y qué pasa? Porque queremos encajar. Y cuando no encajamos, nos sentimos rechazados. Y eso produce miedo. Por eso empezamos a hablar, a decir o a expresarnos de forma tal que todo sea uniforme, que todos encajemos. Tenemos miedo al rechazo. Y dices tú, Raúl, es normal. Cuando una persona es joven, todavía su personalidad interior no está definida, no está formada. Por lo tanto, toma referencias, que en este caso pueden ser personas famosas, para cómo vestirse, cómo peinarse, cómo comportarse, y así va vadeando la vida mientras su ser interior se forma. Con el tiempo, cuando crezca, el miedo desaparecerá. Pero ¿qué estamos diciendo? Que el miedo no desaparece. Simplemente cambia, se adapta, muta al entorno. Ahora tienes 20 y tantos, casi 30. Y tus miedos no son los mismos. Tus miedos han variado. Ya no tienes miedo a no encajar o a ser como eres porque tu personalidad es más fuerte. No te afecta tanto el rechazo o simplemente sentirte solo. Pero ahora los miedos son distintos. Los miedos de un padre de familia cuando se echa en la cama y piensa en su hogar y se da cuenta que su economía es muy complicada y que quizá no pueda llegar a fin de mes. Que no tiene para pagar la hipoteca. Que no tiene para darle a sus hijos aquellos que él cree o que ella cree que sus hijos merecen. ¿Ves? Tienen miedo. Recuerdo que en la pandemia me contaron esta historia que es real,
Dice que vieron a un matrimonio de una iglesia que tenía sus niños de 5 o 6 años, o de 6 o de 7, que el papá les cogía y empezaba a andar por el parque sin parar. Y este hombre se quedó mirando como este papá les hacía andar durante horas por el parque, hasta que llegando a las 9, 9 y media de la noche, los cogió y se los subió a casa. Tanto le extrañó este comportamiento de este papá con sus hijos, que al día siguiente, cuando le vio, le preguntó: oye, ayer vi que estuviste andando y dando muchas vueltas al parque con los niños, y que a las 9 y media, cuando se hacía de noche, subiste para casa. ¿Por qué hiciste eso? Y este hombre le tuvo que decir: mira, hice esto porque no teníamos para cenar en casa. Y si llevaba a los niños a las 6 o a las 7, me iban a pedir de cenar. No tenía ni leche para darles. Lo único que se me ocurrió era cansarlos hasta tal punto que cuando llegaran a casa solamente pidieran dormir. Es fuerte, ¿verdad? Pero es real. Y eso nos da miedo. Nos da miedo el ambiente geopolítico actual, la economía, cómo han subido los precios de los productos más básicos. Nos da miedo. Nos da miedo cuando escuchamos que hay guerra entre Israel e Irán, Israel y Palestina. Muchas me preguntan: Raúl, ¿será esto el principio de la gran tribulación? Hay miedo. Hay miedo. Pero tranquilos. Es normal, cuando esto pase unos años y esta persona madure más, el miedo va a desaparecer. Pero el miedo no desaparece, simplemente muta, cambia, se adapta. Ahora somos personas más mayores y los miedos ya no son los mismos. Ya no tenemos miedo a que haya un monstruo debajo de la cama o a tener que prender la luz. El miedo es diferente. Llega un momento en la vida de todo hombre en el cual tienes miedo a perder a ese ser querido que durante 50 años ha estado contigo. ¿Saben que hay personas que pierden un brazo y todavía lo sienten? Y no lo tienen. Las sensaciones es como que todavía está ahí. ¿Tú sabes lo que es estar casado con una persona 40, 50 años y que de repente ya no está? Cuando dice la Biblia: y llamó el nombre de ellos Adán, se estaba refiriendo a lo que nosotros después definimos como Adán y Eva, porque de dos Dios hizo uno. Hay gente que tiene miedo a eso, a la soledad. Hay otros que tienen miedo a llegar a esas edades, a adquirir o coger una enfermedad incapacitante que les impida el mantener su hogar, que les impida moverse. Hace años estaba de pastor en Santander y vi como un matrimonio de casi 85 años, los dos estaban poniendo en el mercado. Y ver a los dos gitanines tan viejos, poniendo sus llanos para poner en el mercado, de verdad que me quedé asombrado. Dije: pero ¿por qué ponen estos? Y le dije: tío fulano, ¿cómo es que usted todavía trabaja en el mercado? Y ¿sabes qué me dijo? Hijo, tengo que hacerlo. Han echado a mi hijo de la casa, la han desahuciado. Y si no trabajo, no le puedo ayudar. ¿Tú sabes lo que es llegar a esa edad? El amor de los papás es inconmensurable. Y que todavía, aun con esa edad, tengan que salir a trabajar. Mirad, hermanos, escuchad esto: el alma nunca envejece, jamás. Al revés, conforme va pasando el tiempo, el ser humano va adquiriendo conocimiento de las vivencias, y el conocimiento que adquiere es una eterna sucesión de momentos que se va acumulando en el ser interior. Esto hace que el alma cada vez sepa más, entienda más, conozca más, vea más lejos. Pero nuestro cuerpo interior, se va desgastando. Y yo sé que muchos de aquí no tenían miedo al trabajo ni a las dificultades. Se levantaban a las 5 de la mañana y se iban a sacar piedras del río para sacar adelante una familia numerosa. Y de hecho que lo hicieron. Sacaron a las personas. Nunca faltó un plato de comida, pero han pasado los años y el cuerpo no responde igual. Tienen miedo. ¿Ves? Solamente sabemos una cosa:
que en todos los lugares y en las diferentes etapas de la vida el ser humano experimentamos temores de una forma u otra. Algunos temores están basados en el pasado que nos atormenta, otros son acerca del aquí y el ahora, mientras que otros pertenecen al futuro. Algunos son reales y otros son imaginarios. Algunos son realmente importantes y otros son triviales. Pero desde el comienzo del ser humano sobre esta tierra y el pecado en el corazón del hombre, el temor siempre ha estado presente en todos nosotros. Y por desgracia estamos viviendo unos tiempos donde pareciera ser que todos estos temores se han reunido, se han condensado y nos lo han servido frío para tomar. Cuando miramos la etimología de la palabra ansiedad, la palabra ansiedad en su etimología, en su raíz lingüística, tiene dos significados. La primera es que ansiedad significa turbarse, ser sacudido o agitado. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Entonces, una persona que tiene ansiedad significa ser sacudido o agitado. Y la segunda raíz de la palabra ansiedad etimológica es ser dividido o partido. Y ahí entendemos un poquito mejor lo que quiere significar la palabra ansiedad. Significa ser sacudido y agitado o ser dividido y partido. Bueno, ¿y cómo explicas esto dentro del concepto mental o del concepto sentimental o emocional de una persona en su día a día? ¿Me dejéis poner un ejemplo? Así me gusta, que me apoyéis. Vamos a suponer que hoy es domingo y es el rastro, que es normalmente el mercado bueno de la semana. Y el lunes tienes que empezar a pagar varios pagos, que lo dice la Biblia. La letra mata, más el espíritu vivifica. La letra del coche, la letra del piso, la letra de la luz, no es que está mal. Pero tú te levantas para ir al mercado y recuerdas, y te levantas con esa fe, con esa fuerza, y pones hasta esta voz. Hoy Dios me va a bendecir. Dios me va a dar para suplir las necesidades de mañana. Hoy Dios me voy a ir forrar en el mercado. Y cuando te levantas con esta alegría, que te has puesto unos coros y vas a desayunar lo que sueles desayunar, de repente te viene a la mente el mercado anterior, que vendiste menos 30 euros. Y tú dices, Raúl, no se puede vender menos 30 euros. Sí se puede. Sí. ¿Y cómo se vende menos 30 euros? Que saliste de casa con 100 euros, hiciste el mercado y viniste con 70. Eso es menos 100 euros. Menos 30 euros. Entonces, en el momento que tú tienes fe, creyendo que Dios te va a proveer para las necesidades del lugar en el mercado de hoy, para así pagar mañana, te acuerdas del mercado anterior que vendiste menos 30 euros. ¿Y qué sucede? Que eso sacude tu corazón, sacude tu mente. ¿Y después qué hace? La parte. En una parte de ella tienes fe de que Dios te va a mantener, de que Dios te va a ayudar, de que Dios va a poner su mano, pero la otra parte va a decir, válgame Dios, voy a vender menos 30 como la semana anterior. Y esto es el efecto que produce. Turba, sacude y divide. Y ya no hay una vida entera de confianza descansando en la provisión del Señor, sino que la ansiedad ha dividido tu corazón, ha dividido tus sentimientos. Ya no eres por entero para con el Señor. Por lo tanto, la ansiedad es un estado de inquietud, temor o inseguridad causado por circunstancias pasadas, presentes o futuras, reales o imaginarias, triviales o importantes. Afecta a nuestros pensamientos, a nuestra productividad, a la manera en la cual tratamos a otros, a nuestra salud. Diversos estudios dicen que cuando una persona sufre un shock emocional, el cerebro empieza a soltar una serie de sustancias que hace que el sistema inmunológico baje un 90%. ¿Y sabes cuánto dura eso?
más de 6 horas. Yo a veces pensaba cuando era niño que esta frase típica del pueblo gitano, de las gitanicas, que decían: fulano le ha pasado lo que ha pasado por los disgustos que le daba el hijo. Y yo pensaba, no, eso no era posible. Tenía 6 o 7 años. Pero después, investigando el tema, cuando una persona recibe un manzazo de la vida, empieza a soltar un tipo de hormonas que descienden el sistema inmunitario. Eres más propenso a las enfermedades. ¿Qué te parece? Te afecta. De tal manera que un estudio dice que el 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas a la tensión diaria y pueden causar problemas muy serios. O sea, no sé si se acuerdan ustedes, lo explicó un gitanico, de esas inundaciones que había en la Comunidad Valenciana en los años 80. ¿Se acuerdan como cuando caían esos torrentes de agua, el río Júcar y Segura se desbordaban y arrasaban con todo? ¿Saben por qué? Porque no es que eso pasara siempre, pero no había cauces preparados en esos ríos para encauzar la gigantesca cantidad de agua que en pocas horas había caído sobre la tierra. Si usted va ahora a esas comunidades y a esos lugares, se va a dar cuenta que el río lo puedes pasar de un salto, pero el cauce igual tiene 20 o 30 metros. Y dices tú, ¿y por qué lo hacen así? Para las tormentas, para que esa cantidad inimaginable de agua no se desborde y destruya todo a su paso. No estamos preparados emocionalmente para los golpes de la vida. Tú dices, yo sí, yo oro, yo busco al Señor. No estamos preparados emocionalmente para ese flujo de emociones destructivas que vienen sobre nosotros cuando la vida nos golpea. No sabemos canalizarlo. Hay gente que eso le produce agresividad. Por eso cuando el niño rompe la figurita, la mamá se vuelve ninja. O cuando dicen, no me pises lo fregado. Tenemos que ir por las lámparas. El 70% de las enfermedades, migrañas, dolores de cabeza, insomnio, problemas, úlceras. Tengo que decirlo y no soy profeta, simplemente sabiendo el cálculo de probabilidad. Aquí hay personas que, aunque son templo y morada del Espíritu Santo, necesitan pastillas para dormir. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser posible, Raúl? Si son morada del Espíritu, si hablan en lengua, sí, pero tienes que tomar pastillas para dormir. Porque cuando te viene la vida y te golpea, no sabes enfocar, encauzar todo eso. Hay enfermedades del cuerpo y a veces la mente enferma esto. Y ahí dices, ¿y por qué? Porque somos una tricotomía, somos una unidad compuesta. Tu mente, tus sentimientos, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, es una sola cosa. Y no puedes quitarlas. En el siglo I hubo una doctrina gnóstica que decía que lo que hacías en el cuerpo no influenciaba para tu vida espiritual, separando el ser humano y fragmentándolo en partes, dando a entender que lo que hacías en una parte no influenciaba en la otra. Eso es una herejía. Somos arrastrados por esos sentimientos. Mirad, hermanos, a veces yo sé que te lo estás preguntando ahora, ¿cómo puede ser que siendo templo y morado del Espíritu Santo, la raíz de ansiedad tenga tanto poder sobre mí hoy? ¿Cómo puede debilitarme tanto? ¿Cómo puede hacer que mi fe sea debilitada? ¿Cómo puede zarandearme tanto? ¿Qué pasa si llevo 10 años, 20 años, 30 años siendo cristiano? Viene la vida, me golpea y parece ser que me he convertido ayer. El verso más explícito de donde toma raíz la ansiedad es el verso 30. Dice Jesús, y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
mostrando Jesús por qué la ansiedad tiene tanto poder sobre nosotros. Y es porque todo se traduce o se resume en que no creemos a Dios. Por eso tenemos tantos miedos. Porque lo que nos dice la palabra no lo creemos. Al final, después del mero intelecto, he aquí que yo estoy contigo, pero por dentro no crees que Dios esté contigo. No lo crees y no lo creo. De ahí se genera la ansiedad. Porque al final creo que soy yo quien me tengo que enfrentar a los embates de la vida, con mis fuerzas, con mis capacidades, con mis recursos. Y en el fondo también sé que no tengo fuerza, que no tengo capacidades y que no tengo recursos. De ahí viene el miedo. Pero está Jesús en tu vida, sí, pero nos pasa lo mismo que aquellos. Vieron a Jesús en la barca, dormido, vieron la tormenta, vieron el viento y tuvieron miedo. ¡Despierta, Jesús, que perecemos! ¿Ves? Vieron que su vida corría peligro. Pero oye, ¿no está Jesús en la barca de tu vida? Sí, pero viendo las circunstancias que me rodean, no tengo capacidad como para llevar esa barca a la orilla. Bueno, de ahí viene el miedo. Porque no hemos creído a Dios. Muy bien, amén. De ahí viene la raíz. Por eso la ansiedad tiene tanto poder. Mirad, hermanos, cuando la incredulidad toma el control de nuestros corazones, los resultados son la ansiedad y la turbación. En el libro de Hebreos capítulo 3 hay un verso que nos ilustra muchísimo esta realidad. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Pero si parafraseamos este verso a la luz de lo que estamos explicando y a la luz del contexto que estoy diciendo, este verso se puede decir de esta forma: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ansioso de incredulidad. Porque la ansiedad es una de las consecuencias del corazón que está dominado por la incredulidad. De ahí que Jesús dice que todo esto viene por la poca fe. Amén. ¿Me dejen poner un ejemplo ilustrador? Amén. Así me gusta que me ayudéis. Se pone el niño con 38 de fiebre. Tengo que llevarle al médico. Cojo al niño, le llevo al médico y conforme estoy llevando al niño para que el médico lo escuche, el médico ve unas manchas algo raras en el dorso del niño. Conforme está viendo las manchas, un sarpullido, me dice: ¿eso qué es? Y digo yo: habrá sido un mosquito, no ha picado esta noche. Me pica. Y el médico que chanela, pastor, me dice: eso no es una picadura de mosquito, eso parece otra cosa. Mira, vete que le tienes que hacer unas pruebas. Quizá eres alérgico a algo. O a alguien. Yo a mis edades, ahora, sí, dice el médico, nos extraña que de repente salgas que tienes alergia a la lactosa. Sí, con mis edades, sí, puede pasar. Pues bueno, voy al médico, me empiezan a hacer pruebas de alergia y resulta que soy alérgico a la lactosa. Al trigo, al jamón, a los torrentos. Un gitano alérgico a los torrentos. Fijaos, digo, esto es una ruina, es una ruina. Y fijaos, ¿eso es una buena noticia o una mala noticia? Diciendo, venga, es mala noticia. Porque yo pensaba que era la picadura de un mosquito. Mala sombra, doctora. Y ahora resulta que cuando me hago pruebas, tengo alergia a varias cosas. Es una mala noticia. Pero también es una buena noticia. Dices, ¿cómo va a ser buena noticia? Es una buena noticia. Porque lo que yo pensaba que era una picadura de mosquito que me estaba haciendo mal, todavía no me habían
nadie es diagnosticado. Y al diagnosticarme, aunque es una mala noticia que tenga alergia a diferentes sustancias que se puede comer, también es una buena noticia, porque al saber yo lo que me está pasando y el mal que me está haciendo aquello que como, que no sé o no sabía que me estaba haciendo mal, tengo un tratamiento, me evito de eso que me está haciendo mal, y por lo tanto es una buena noticia. Lo que os acabo de decir, que el verdadero producto de la ansiedad no es el cansancio físico que tenéis de trabajar tanto en el mercado, que la verdadera raíz de la ansiedad no es que necesites estar en casa sentado con las luces apagadas, tirar a los niños. No, ese no es el verdadero motivo de la ansiedad. Porque a veces, sorpresa, los abuelos se vuelven intransigentes. Pero, abuelo, chacho, no dices que quieres a los nietos más que a los hijos, sí, pero fuera de mi casa. Pero ¿cómo? Que sí, que mira, sus quiero, sus amo, la sangre por vosotros, pero fuera de mi casa. Me tiráis todo, os coméis todo. Me dejáis la casa patas arriba, no me dejáis dormir mi siesta. Tengo 24 horas al día en la tele, poco yo. ¡Marcharos! Y ahora tú dices, Paco, cuando estés en tu casa, sin ese ruido, sin ese ambiente, sin esos nervios, ¿se me va a quitar la ansiedad? No, no se te quita. Porque tú crees que tirando a los niños de casa, yéndote de vacaciones, colocando todo a oscuras con una música relajante, vas a tratar la raíz que tienes y lo único que estás haciendo es cortar los frutos, pero la raíz queda dentro. La mala noticia es que la ansiedad no está producida por el trabajo, por los problemas que tienes, por la gente que te rodea. La ansiedad está producida por tu falta de fe. Y eso es una mala noticia. Es una mala noticia porque descubren la raíz de nuestro corazón y de nuestra mente. Yo pensaba que era más cristiano, yo pensaba que tenía un nivel espiritual más alto, yo no creía que la raíz de la ansiedad estaba producida por mi falta de fe, que no creo a Dios. Es una mala noticia, pero también es una buena noticia. ¿Por qué? Porque estás dejando de poner remedios que no solucionan el problema interno que tú tienes. Y aunque es una mala noticia, también es una buena noticia, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene la panacea, tiene la fórmula para quitar toda raíz de ansiedad. Ese aplauso al Señor. Recta final, ¿me dejáis? Te voy a dar dos consejos según la palabra de Dios que nos va a ayudar a todos a poder lidiar con esa raíz tan poderosa. La ansiedad no se quita escuchando música relajante ni yendo a vacaciones o estando solo. Eso es un error. Primer consejo que dice la palabra, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Primer consejo que te doy basado en las Escrituras para vencer esa raíz de ansiedad. Y el consejo que te doy es: vive un día cada vez. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Cuando estás duchándote, estás pensando en el desayuno. Cuando estás desayunando, estás pensando en ir a coger el coche. Cuando estás cogiendo el coche, estás pensando en ir al mercado. Y resulta que estás viviendo siempre en un futuro mental que no es real. Y eso te genera ansiedad. Pero la Biblia dice: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tienes que aprender a dominar esa mente y a vivir un día cada vez. Dios te ha dado gracia para soportar hoy los problemas, las tribulaciones, las enfermedades, las situaciones difíciles. Y mañana te va a pasar. Dios te dará mañana la gran
Nuestros mayores nos charlaban de minutos. No sabían muchos de ellos ni leer, pero sabían mucho de la vida. Y resulta que el gitano se levantaba por la mañana con 1000 pesetas, siendo 14 en casa, y cogía las 1000 pesetas y se las gastaba todo en café con leche y churros. Y dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo, Dios dirá. Y con eso Dios dirá, se cogía al gitano, se comía una docena de churros, se la gozaba y iba con optimismo, porque cualquiera que se come una docena de churros por la mañana, su optimismo crece. Y con ese optimismo iba a enfrentarse a los problemas de la vida. O no lo habéis visto en vuestra casa. Los más mayores saben que lo que digo es esto. Y la cosa, tranquilo, hijo. Dios dirá. Y esa filosofía no significaba que fuera una persona irresponsable para luchar. Si alguien ha trabajado así con nuestros mayores, eran fieras. Lo que significaba era que hoy iban a hacer todo lo que estaba en su mano para solventar las situaciones difíciles de hoy. Y mañana Dios dirá, está Dios contigo. Ese tiene que haber sido más fuerte. Que está Dios contigo. No te ha abandonado Dios. Yo sé que cuando estás bien, hablas en lenguas, te dan una profecía, sientes a Dios, notas escalofríos, pero justamente cuando te viene el problema y la dificultad, oras y parece que notas que la oración no sube en el techo. Ya no te viene nadie a profetizar, nadie te echa el brazo por encima, y hay momentos en los cuales pareciera ser que estás solo. Pero no es así. Dios no usa el más fuerte, ni te recursos. No los necesita. ¿Para qué? Pero si Dios tuviera un teléfono, solo tendría tu número. A veces cuando hablamos, es como que estamos hablando una conversación directa con el Señor. Y cuando terminamos de orar decimos amén. Y es como que colgásemos. Pero si no dijéramos amén, si guardáramos silencio y esperaríamos el tiempo necesario, nos estaríamos dando cuenta que Dios no ha colgado, que su respiración está siempre detrás de la línea. Dios nunca cuelga, Él nunca dice amén para despedirse. Él siempre está en línea contigo, escuchando, no tus palabras, sino el clamor más profundo que sale de tu corazón. ¿No os acordáis de ese pasaje que dice que Ana no oraba? No oraba por no decir palabras, más bien oraba sin decir palabras. Pero hay uno que sabe lo que hay detrás de esa oración que no es expresada. Si coges una lágrima, te darás cuenta que está compuesta de agua, de sales minerales. Por esto la prueba sí está salada. Pero si tú la analizas te dirán esto. Pero lo que nunca verá un análisis es lo que hay detrás de cada lágrima. Los fragmentos de un corazón quebrantado, las amarguras de esta vida que nos está diciendo. Pero la Biblia dice que en su presencia nadie va a llorar, nadie se va a quebrantar con desesperación, sino que Dios enjugará toda lágrima. Conoce las oraciones no dichas que salen de lo más profundo de tu espíritu y pareciera que delante de Él se las estás diciendo. Dios no usa cartera. ¿Para qué va a usar Dios cartera? Pero si la usara, veríamos que en la cartera tiene tu foto, la de tu mujer y la de tus hijos. Más de 8.550 millones de personas hay en la tierra. Y sin embargo, cuando le clamas, Dios te responde solamente a ti.
mira solamente a ti. Cuando está atento, Dios está atento solamente a ti. Dios te ama mucho. Y tú dices, estoy solo. Nuestra carne dice eso. Estamos solos. Mirad, el ser humano no son como los ángeles, seres espirituales, ni aun como Dios, un espíritu eterno y infinito. Somos seres que estamos entre lo físico y lo espiritual, entre la materia y lo infinito. Y nos dejamos llevar por lo que vemos y pensamos que Dios no está ahí. Y te sientes solo. Pero si pudieras abrir en esta tarde los ojos de la fe. Lo dijo Eliseo hablando de Gideón. Abre los ojos a este cielo. Y viendo, se dio cuenta que estaba rodeado de multitudes de ángeles. El otro día recordé una cosa que la sabemos todos. Dios es un ser que existe en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el origen de vida y comunica esa vida al Hijo, y el amor que tienen el Padre y el Hijo se manifiesta en la persona del Espíritu. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Eternamente, no necesitan ni tiempo ni espacio. Alguien dijo en una ocasión, Manolo, que como Dios es amor, necesitaba o necesitó crear seres para así manifestar el amor que Él tiene para con otras personas. Pero esto no es así. Dios no necesita nada de nadie. Al ser un ser que vive en tres personas distintas en una misma esencia, el Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, con lo cual la necesidad de satisfacer el amor divino se suple dentro de la propia persona de la deidad. Y siempre hemos dicho que el Padre amó tanto que envió al Hijo, que el Hijo amó tanto que tomó naturaleza humana para morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que después nos envió al Espíritu para morar en nosotros. Pero escuchad, donde obra una persona de la deidad, siempre obra la obras. Amén. Aquí no está solo el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, y los que me aman, el Padre y yo haremos morada en Él. O sea, no está solo el Espíritu Santo contigo. Cuando tú creíste en Jesús, el Padre descendió en tu corazón, el Hijo descendió en tu corazón, el Espíritu Santo descendió en tu corazón. Ahora mismo eres un templo completamente lleno por la persona gloriosa de Dios. Hay cuatro. ¿Cómo cuatro? Hombre, tú también eres una persona. Hay cuatro aquí viviendo. No te sientas tan solo. ¿Para qué no se decir amén? Mirad, si cogéis un buitre, que es una de las aves que mejor vuelan, pueden estar durante horas recogiendo las corrientes de aire, más que volar planean. Sí, pero si coges un buitre, que es un rey de los aires, y lo colocas en la tierra, en una urna, sin techo, de 2 metros por 2, jamás va a escapar. Jamás. ¿Saben por qué? Porque este animal necesita, para tomar el vuelo, una carrera de 4 a 6, de 3 a 4 metros. Si tiene 2 por 2, no hay nada que lo impida volar, pero estará preso para siempre. Si tú coges un murciélago, que es el único mamífero que vuela, y lo colocas en el suelo, este ser que vuela tan grácilmente se arrastrará casi dolorosamente por el suelo. ¿Y sabes por qué? No puede volar, porque necesita tirarse desde una altura para coger las corrientes de aire, planear y desde ahí salir a volar. Si lo dejas en el suelo, se queda ahí. Si coges a una abeja y la metes en una botella de vidrio, aunque quites el tapón, se quedará ahí para siempre.
se golpeará contra los lados de la botella intentando salir, ignorando en su mente animal que la salida está hacia arriba. Muchas veces y de muchas maneras nosotros somos iguales que estos animales. Nos vemos encerrados, sin salida. Pero tengo que decir una cosa, y es que la preocupación mira alrededor, la tristeza mira hacia atrás, la depresión mira hacia abajo, pero la fe mira hacia arriba. Y tú dices, entonces, Raúl, ¿cómo fortalezco la fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea más fuerte? Mirad, hace poco tiempo se ha hecho un estudio recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico con 40.000 personas con una edad comprendida entre los 8 y los 80 años. 40.000 personas de entre los 8 y 80 años. Y este era el estudio. ¿Qué efectos tenía sobre la persona el leer la Biblia? Cuando una persona lee la Biblia 1, 2 o 3 veces a la semana, los estudios mostraban que esa cantidad de lectura no traía cambios significativos en ningún área de la vida. ¿Qué le dices? ¿Por qué? Si está bastante bien leer la Biblia 2, 3 veces a la semana. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos días tiene una semana? Fuerte, fuerte. Si leo la Biblia 3, ¿cuántos días no leo la Biblia? 4. En una balanza con 3, ¿qué pasa? Pesa más. La persona que lee la Biblia 1, 2 o 3 veces a la semana no se producen cambios en su conducta. ¿Lees la Biblia? ¿Lees la Biblia? Pero el estudio decía que cuando una persona mantenía una rutina de lectura de la Biblia, como mínimo 4 días a la semana, los picos de comportamiento analizados cambiaban radicalmente. El estudio decía que el sentimiento de soledad caía un 30%, que los problemas con la ira disminuían un 32%, que la amargura en el corazón del matrimonio y la convivencia con los hijos caía un 40%, que el alcoholismo disminuía un 57%, que el sentimiento de estancamiento espiritual descendía un 60%, que la atadura de la pornografía caía un 61%, pero que la fe aumentaba un 200%, porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 10, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y del Salmo 119, si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción, en mi depresión, hubiera yo perecido. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. El Salmo dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya hubiera muerto de pena. Jamás me olvido de tu palabra, porque tu palabra me da vida. El Salmo 1 dice, bienaventurado, que traducido es feliz, feliz, el varón que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un aplauso para el Señor. Su palabra produce fe. Lee la Biblia. ¿Tienes depresión? Lee la Biblia. ¿No duermes por las noches? Lee la Biblia. Memorízala. A veces queremos luchar esta lucha con nuestras armas carnales,
Y estamos cayendo en el error del entretenimiento, de las redes sociales. ¿Ves? Queremos quitar la ansiedad con el entretenimiento. Lee la Biblia. Estoy acostumbrado, compañero, cuando me llaman a visitar, a veces no voy muy lejos, 7 horas de coche, me pongo la Biblia en audio sin música. Y dices, ¿con música de fondo? No, sin música de fondo. Libro de la genealogía del Señor Jesucristo. 7 horas. Y dices, ¿y para qué? Porque alimenta mi alma. Lo haces para predicar. Porque alimenta mi alma. Si no hubiera meditado en tu palabra, las depresiones me hubieran comido. La palabra de Dios produce fe. Y termino con eso. Produce esperanza. La esperanza es la única virtud que emana de Dios que Dios no necesita. Dios no necesita la esperanza. Porque lo que para nosotros es un quizá, para Él es un seguro. Ya sabe lo que va a pasar mañana. ¿Para qué necesita Dios la esperanza? La esperanza es una virtud que emana de Dios, pero que es inherente del ser humano. Es creer que quizá mañana la enfermedad será quitada, la amargura remita y que Dios se acordará de nosotros. Su palabra produce esperanza. Hace tiempo, en los años 50, un psicólogo loco hizo un experimento con ratones. Cogió un ratón, metió en un balde con agua y se puso a cronometrar. A los 15 minutos, el ratón de nadar se cansó y se ahogaba. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Metió la mano, lo sacó, lo puso en una mesa, dejó que descansara y lo volvió a meter otra vez en el estanque de agua. En la primera ocasión aguantó 15 minutos, en la segunda aguantó 1 hora y cuando se iba a morir lo sacó, lo colocó, dejó que descansara, lo volvió a meter. La próxima vez aguantó 3. Hasta que llegó un momento que cogía el ratón, lo metía en el agua y aguantaba 60 horas nadando. Pero si aguantaba 15 minutos, ¿cómo pudo ser? Muy sencillo. Nació esperanza en el corazón del ratón. Cuando estaba ahogándose, llegó a la conclusión que una mano misteriosa iba a venir, lo iba a sacar y lo iba a colocar enfermo. Y eso logró darle unas fuerzas que no tenía, hasta que llegó a nadar 60 horas de una sola vez. Eso produce la